Bendiciones a su vida. Este es un devocional respecto al Evangelio de Juan. Y algo vamos a aprender en este precioso día. Juan, quien era el que escribió el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan, escribió Apocalipsis también, él tenía un objetivo importante, principal, para haber escrito el Evangelio de Juan. Y la Biblia nos lo enseña en el capítulo 20 y versículo 30 y 31. Ahí encontramos ese propósito que es importante que usted lo pueda leer, lo pueda meditar. Recuerde que mi deseo es siempre de edificar su vida, de que usted crezca espiritualmente. Y si a usted le gusta estos videos, pues páseselos a sus familiares, amigos, a quienes usted desee, porque es precisamente para edificación de las vidas. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan capítulo 20 y versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos, le estaba mostrando su poder, estaba mostrando que él no era cualquier persona, sino que era alguien más, y el mismo texto nos lo enseña. Dice la Escritura, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Imagínense. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Entonces lo que el Señor nos está diciendo es que si Él escribió ese evangelio es precisamente para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, vida eterna. Solo Jesús puede dar la vida eterna. Y Jesús acá podemos ver que no solamente era una persona, sino que también era el Cristo, era el ungido, era el que estaba el pueblo de Israel esperando. Muchos lo conocían a él como un gran hombre, como un gran maestro, como un gran sabio, un hacedor de milagros, un predicador extraordinario, decían. Pero Jesús realmente era el Mesías esperado, era el Hijo de Dios, era el Dios verdadero y es el Dios verdadero. Por eso en Juan 10:30 encontramos que la Biblia dice, y Jesús está hablando, y él dice, yo y el Padre uno somos. Entonces lo que nos está queriendo decir aquí Juan es de que en el Evangelio encontramos de que Jesús nació de José y María. Tenía una naturaleza humana, pero también podemos ver que era el Cristo. Cristo es en griego, es el ungido, es el esperado, es el Hijo de Dios. Entonces no solo era una persona humana, sino que también era Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender, porque es muy importante e interesante que lo sepamos. Jesús tenía dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. ¿Sabe usted que cuando nosotros venimos a Jesucristo, traemos solo la naturaleza humana, que es la que nos insta a pecar, a hacer cosas que a Dios no le agradan? Pero cuando creemos en Él y creemos de corazón, como dice el texto, para que creáis que Jesús es el Cristo. Aquí lo importante es creer. Y para los que hemos creído en Jesús, también llegamos a tener dos naturalezas. Tenemos la humana, que siempre la vamos a tener, pero al momento de creer en Jesús, el Espíritu Santo entra a morar a nuestro corazón. Y entonces eso nos hace
que seamos hijos de Dios y por lo tanto nosotros ya tenemos una naturaleza divina donde el Espíritu Santo nos va a inclinar a que hagamos las cosas que a Dios le agradan y nuestra carne nos va a inclinar a que hagamos las cosas que a Dios no le agradan. Eso ya depende de cada uno de nosotros, qué es lo que más vamos a buscar, si buscamos las cosas de Dios o buscamos las cosas del mundo. Entonces es muy importante que nosotros escudriñemos las Sagradas Escrituras para darnos cuenta de tanta bendición que podemos encontrar acá en el Evangelio de Juan. Por eso fue que Juan lo escribió, ese fue el propósito, que se dieran cuenta que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios verdadero. Nosotros debemos de saber bien quién es Jesús. Por lo tanto, Cristo es también Mesías. Recuerde que el Mesías era el que estaban esperando los israelitas. Mesías es en hebreo y Cristo es en griego. Pero razón tuvo el mismo Jesús cuando les dijo a los judíos: escudriñad las Escrituras. Es muy importante que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas tienen la vida eterna. Y fíjese lo que agrega: y son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Si usted y yo deseamos saber más de Jesús, aprender quién es Jesús, entonces tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y por eso es mi intención de estarle enseñando con estos devocionales. Recuerda que en una oportunidad Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿y quiénes dicen ellos, quiénes dicen la gente que soy yo? Y ellos dijeron: bueno, unos dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, que eres un profeta, y la gente decía cualquier cosa. Entonces viene Jesús y les pregunta directamente a sus apóstoles y les dice: bueno, ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? Inmediatamente, ¿verdad?, el apóstol Pedro le dice: tú eres el Cristo. Lo mismo le está diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Pedrito, muy bien contestado, 100 puntos, y esto no te lo reveló sangre ni carne, o sea, ningún hombre. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo aprendamos, que conozcamos más de Jesús, para que Jesús se manifieste en nuestra vida y nosotros tratemos de imitar a Jesús. Ese fue el propósito de Juan, de escribir el Evangelio de Juan. Llevaba su nombre, que conozcamos que Jesús es también el Dios verdadero. Que Dios le bendiga y siempre adelante con Cristo.